Comunidad de libre pensadores, ¿cómo han estado? Y bienvenidos como siempre a nuestra serie Despertando Conciencias. En este informe tendremos el análisis de las siguientes noticias. Biden a impeachment. ¿Cuál es el motivo? Una acusación por no velar por el bienestar de los ciudadanos. Rebelión policial en San Francisco. Se jubilarán si los obligan. Y el régimen comunista chino robó datos de norteamericanos. ¿Qué planea hacer con todos ellos? Así le damos comienzo a esta nueva emisión de noticias. Un representante republicano pidió un impeachment contra Biden. El motivo: de acuerdo con la acusación, la administración está poniendo en peligro la seguridad nacional y la salud de todos los ciudadanos norteamericanos. Adicionalmente, un representante de Ohio, quien quiere presentar artículos de impeachment contra Biden por considerar algunas de sus acciones como inconstitucionales. El representante republicano de Texas, Chip Roy, pidió un juicio político contra Biden y contra Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, citando las cantidades de inmigrantes que cruzaron la frontera en julio ilegalmente. Según estimaciones del propio gobierno, más de 1.300.000 inmigrantes ilegales han cruzado a Estados Unidos por la frontera sur. El grave problema es que a muchos, o mejor dicho, a casi ninguno, se le han hecho pruebas del virus. El representante republicano de Texas, Chip Roy, está pidiendo la destitución del presidente Biden y del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como resultado de los problemas actuales relacionados con el aumento de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos. Roy, quien se ha convertido en uno de los republicanos del Congreso más conservadores y francos, tuiteó el lunes los números fronterizos preliminares de julio. Total de inmigrantes, 205.029. Total de deportados, 37.400. Esto significa un acumulado de 1.300.000 personas para este 2021 hasta ahora, hasta este momento. Y este es el mayor número de inmigrantes desde el 2000, se lee en su tweet. Si son precisas, estas cifras representarían el total más grande jamás registrado por el Departamento de Seguridad Nacional desde su creación en el año 2002. En respuesta a un tuit del comentarista político Jesse Kelly, sugiriendo que el presidente debería ser acusado por su inacción en la frontera, Roy escribió lo siguiente: copatrocinador, numeral impeachment Biden, numeral impeachment Mayorkas. Roy dijo más tarde al Daily Wire, y abro comillas: durante los últimos meses el presidente Biden y el secretario Mayorkas se han negado de manera descarada y constante a cumplir con su deber constitucional de velar para que las leyes de inmigración se ejecuten fielmente como lo requiere el artículo 2, poniendo en peligro a innumerables estadounidenses y también a vidas de extranjeros en el proceso. Y cierro comillas. Veremos a ver entonces qué ocurre con este pedido de juicio político, pero sí quiero anticiparles que no pasará absolutamente nada. Rebelión policial en San Francisco. Se jubilarán si son obligados. El sindicato de policías de San Francisco advirtió que renunciarán o se jubilarán si son obligados a vacunarse. En medio de una ola de tiroteos y asaltos en San Francisco, California, la Asociación de Alguaciles Adjuntos de San Francisco advirtió que cientos de oficiales renunciarán o se jubilarán si se ven obligados a recibir la vacuna contra la pandemia, según reportó Fox News. El anuncio viene en respuesta a la noticia de que la ciudad de San Francisco exige que todos los empleados públicos estén vacunados antes del 15 de septiembre. Este es otro de los grupos de servidores públicos, en este caso de la seguridad de la ciudad de San Francisco, que se rebelan contra el mandato de vacunación. El primero en hacerse notorio fue un grupo de 23.000 militares marines, quienes se niegan a cumplir con esa orden. El problema al que nos enfrentamos ahora es el estricto mandato de San Francisco,
que es vacunar o ser dado de baja del servicio, escribió el sindicato en un comunicado publicado en Facebook el viernes 6 de agosto. Si se obliga a los ayudantes del sheriff a vacunarse, un gran porcentaje de ellos se jubilará anticipadamente o buscará empleo en otro lugar, agregó el escrito. Asimismo, el sindicato expresó que para aquellos oficiales que no deseen vacunarse, seguir usando mascarillas debería ser suficiente. Aproximadamente 160 de los 700 alguaciles adjuntos que no están vacunados prefieren enmascararse y hacerse la prueba semanalmente, en lugar de vacunarse debido a creencias religiosas y de otro tipo, escribió el sindicato. Actualmente la dotación de personal de la SFSO de San Francisco está en el nivel más bajo que jamás haya existido debido a la restricción de pruebas de los nuevos solicitantes a las vacantes en los últimos 9 meses, impuesta por el alcalde de la oficina del sheriff. San Francisco no puede permitirse el lujo de perder más ayudantes de sheriff o personal de primera intervención. Si se jubilan anticipadamente y renuncian, esto afectará aún más a la seguridad pública, finalizó el comunicado. El mes pasado, la ciudad anunció que los 35,000 empleados públicos deben vacunarse contra el virus antes del 15 de septiembre, o de lo contrario corren el riesgo de ser despedidos. El jefe de la política del Departamento de Recursos Humanos de la ciudad, Mawili Tumbenio, aclaró que si bien se permiten exenciones religiosas y médicas, quienes las reclamen aún podrían enfrentar repercusiones que van hasta el despido, según también reportó Fox News. Asimismo, la Casa Blanca anunció que estaría en los planes de imponer la vacunación obligatoria a los 4.200.000 empleados federales. En respuesta, el Sindicato de Trabajadores Postales American Postal Workers Union, que representa a más de 220,000 trabajadores postales, expresó su rechazo. Aunque la dirección de la PWU sigue animando a los trabajadores postales a vacunarse voluntariamente, no es función del gobierno federal imponer vacunación a los empleados que representamos, declaró el sindicato en un comunicado el 28 de julio. Debido a la variante Delta del coronavirus, desde el gobierno federal y algunos estados quieren volver a imponer el uso de mascarillas, además de exigir la vacunación. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, expresó su preocupación sobre la posibilidad de volver atrás con algunas de estas medidas y advirtió sobre la intención de los liberales de vivir en una pandemia perpetua. Y abro comillas. No se equivoquen. La amenaza de volver a usar mascarillas no es una decisión basada en la ciencia, sino una decisión conjurada por funcionarios liberales del gobierno que quieren seguir viviendo en un estado de pandemia perpetua, tuiteó McCarthy, y cierro comillas. Vuelven las restricciones, amigos nuestros, haya o no haya pandemia, o se hayan vacunado o no se hayan vacunado. Esa es la triste realidad. Bien, el régimen chino robó importantes datos de norteamericanos. ¿Qué planea hacer con ellos? Aquí quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Para qué quiere un país extranjero la información y los datos personales de los ciudadanos norteamericanos? Hace unas 3 semanas atrás emitimos un informe en el que analizábamos la noticia sobre el hackeo de información al Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Pues bien, esta dependencia del gobierno norteamericano maneja todos los datos de las grandes empresas medianas y pequeñas, además de las unipersonales, en las que reposan los nombres de los propietarios, las direcciones en donde operan dichas empresas y el monto de los capitales declarados, y en más del 90% los nombres de los propietarios y socios de todos los negocios de los Estados Unidos, además de las empresas extranjeras que tienen sucursales en territorio estadounidense. La información que manejamos es que el régimen chino robó suficientes datos como para vigilar a cada estadounidense
de acuerdo con lo que advirtió un ex asesor del Hombre de Hierro. Matthew Pottinger, ex asesor de seguridad durante la administración Trump, fue quien puso el dedo en la llaga y no ha sido el único. La intromisión del régimen comunista chino en la vida de cada ciudadano del mundo es algo que está preocupando cada vez más a los políticos a nivel mundial, y se sabe que una de las principales armas del gobierno chino es la tecnología con la que pueden hacer muchísimo daño al aparato productivo de los Estados Unidos. Imagínense ustedes que Beijing tome todos estos datos y los altere, y de la misma forma como los robó, los introduzca en el sistema del Departamento de Comercio, creando un caos que sería muy difícil de enmendar en corto tiempo. Podría, por ejemplo, cambiar el nombre de los propietarios de cualquier compañía, los capitales declarados y la actividad económica a la que se dedican. Y cuando haya un proceso de verificación de datos de estas empresas por parte de los departamentos de comercio y del tesoro, podrían pensar que estas personas han mentido en sus registros empresariales. A nivel individual, podría ocurrir lo mismo. Un individuo podría aparecer en el sistema norteamericano con una edad diferente a la que tiene y su dirección de residencia que no corresponde a donde vive realmente, haciéndolo aparecer como si viviera en otro estado diferente al que reside. Este miércoles 4 de agosto, durante una audiencia del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, fue el ex asesor de Seguridad Nacional de la administración Trump, Matthew Pottinger, quien alertó del peligro que representa el Partido Comunista Chino para el pueblo estadounidense. Pottinger habló sobre la cantidad de datos de cada norteamericano que está en poder del régimen chino y que con esa información puede construir un expediente de cada persona, ya que mediante la tecnología robó datos personales como para llevar a cabo una operación de vigilancia a escala mundial. Él dijo que el gobierno chino llevó la usual práctica leninista de recopilación de expedientes sobre personas a un nivel nunca antes visto gracias a las redes sociales y al 5G, y que el material recopilado está siendo utilizado para influir, para atacar e intimidar, al mismo tiempo que para recompensar, chantajear, adular, humillar y en última instancia dividir y conquistar a todo un pueblo. Lo dejamos ahí, amigos nuestros, para el análisis. Y por hoy no es más. Los espero en nuestro próximo programa.